Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Crédito y Consumo. Hoy estaremos hablando de dos temas muy importantes en el mercado de crédito de Paraguay. La asistencia crediticia a las MIPYMES, que son el motor de la economía paraguaya. Nos acompañará Alberto Ibáñez, un referente del sector crediticio de años de experiencia. Y luego estaremos hablando de la financiación y la asistencia crediticia en el mercado inmobiliario, en el rubro inmobiliario. Este rubro que creció mucho, está explotando en Paraguay, pero que notamos que la falta de crédito, la asistencia crediticia puede inclusive truncar algún negocio inmobiliario. Estaremos hablando también con eso con Nicolás Taveira, un asesor inmobiliario con experiencia en el rubro. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Como le decía en la presentación, estamos iniciando el programa para hablar un poco del mercado de créditos, del consumo de productos crediticios en nuestro mercado actualmente. Nos acompaña Alberto Ibáñez, ya un referente de varios años del sector crediticio. Buenas noches, Alberto, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, Estefan. Gracias por invitarme de nuevo. Un gusto estar en tu programa. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. ¿Cómo ves, Alberto, en tu experiencia ya de muchos años en el sector financiero? ¿Cómo ves al cierre este primer semestre? Principalmente te quiero preguntar un poco sobre el consumo de crédito de las MIPYMES, ¿verdad? Este sector que siempre se habla que es el que mueve la economía. ¿Cómo ves la demanda de créditos de este sector? Las MIPYMES yo creo que se están preparando para un muy buen segundo semestre de este año. Hay muchos indicadores que te están demostrando que las MIPYMES que están activas están empezando a activarse más y aquellas que estaban dormidas hoy se están reactivando. Hay muchos planes previstos por el gobierno para que las MIPYMES se reactiven. El plan Hambre Cero es uno de los que el otro día casualmente hablando con un referente de PYME, decía que el hecho de tener contratos con el gobierno de montos importantes para satisfacer la demanda, tanto de carne, de verdura, o lo que fuese, hace que mueva toda la producción hacia abajo. Necesitaba préstamos para comprar más vehículos, para poder abastecer. O sea que yo creo que las pymes están en un momento ideal como para despegar en este segundo semestre. Aún así, hay un viceministerio de PYME que está trabajando muy fuerte, que está moviendo bastante toda la situación y eso es positivo. Yo veo como un muy buen segundo comienzo de las MIPYMES. Como mencionaste al viceministerio de MIPYMES, como ya lo dijimos en programas anteriores, hoy se firmó un convenio, creo que hace un mes, entre la Cámara de Empresas Crediticias, Crecer, así es, y el viceministerio de MIPYMES, ¿verdad? En relación a un fondeo que se van a dar a este sector, las MIPYMES, para ayudarle obviamente a aquellos emprendedores que están comenzando o aquellos que ya están y que quieren expandir sus negocios, ¿verdad? Y eso es algo impulsado desde Crecer, pero en un trabajo conjunto con el Viceministerio de MIPYMES, ¿verdad? Así es, estuve leyendo, seguí muy de cerca, sabes que siempre estoy cerca de todo lo que sea la Cámara y las empresas asociadas. Realmente es una muy buena oportunidad el hecho de que se haya firmado este convenio, de que vengan fondos frescos, porque es lo que están necesitando hoy las MIPYMES. Y te voy a contar una situación que es muy particular de Paraguay, de Asunción, de cuando te das cuenta que nuestra economía comienza a moverse a nivel informal de consumo y de pyme. Si
Yo por lo pronto soy muy observador, al igual que otros amigos que me han comentado lo mismo, y cuando vos vas por la calle y encontrás que cada 2 esquinas hay un yuyero o una yuyera vendiendo, que cada 3 o 4 esquinas encontrás a alguien haciendo asadito o dispensando pollo, es porque la economía se está empezando a mover. Si no, no estarían allí, no estarían ahí arriesgando un futuro que obviamente es lo mejor que les puede pasar. O sea, ese es un gran indicador de aquellos que andamos por la calle, que vemos la calle y que sabes analizar qué pasa en la calle todos los días y a toda hora. Sí, esa es la realidad micro que siempre decimos, porque a veces Exacto. Nos quejamos que en lo macro por ahí Paraguay está bien, pero de repente no se palpa eso en lo micro, pero yo creo que se está comenzando a dar por lo menos de forma paulatina, ¿verdad? Alberto, una discusión que siempre se da, acá por el programa pasan muchos emprendedores, pasaron muchos propietarios de MIPYMES y ellos decían, nos cuesta acceder a créditos. No es fácil porque acceder a crédito en una entidad financiera hay muchos parámetros, muchas exigencias, está el tema de la formalidad y yo siempre me pregunto en tu experiencia, ¿qué es más importante? ¿Que el crédito llegue el crédito o buscar netamente un crédito blando en lo que es tasa, ¿verdad? Porque para algunos es clave que llegue el crédito primero, ¿verdad? Yo creo que las dos cosas son importantes. Primero que el crédito llegue, con lo cual hay que entender a qué segmento le vas a prestar, qué capacidades tiene de demostrar su flujo de caja esa pequeña pyme, que es lo más importante. No todas las pymes tienen un estudio contable, un balance mensual, no todas las pymes están en esas condiciones. Y entonces eso hace que aquel que vaya a prestar tenga que entender cuál es el negocio de esa pyme para poder facilitarle el dinero, primero que nada. Segundo, saber leer la actividad, el futuro de esa actividad. Y en algunos casos, como me comentaban, hay gente que hay pymes que tienen contratos firmados con el gobierno para abastecer determinadas cosas y saber entenderlos en los plazos en los que el gobierno paga como para poder dar un préstamo acorde a la fecha que va a cobrar. Claro. Con respecto a las tasas, y hay que ser muy, muy delicado en ese tema porque las tasas no tienen que superar las tasas tope del Banco Central. Claro. De allí hacia abajo va a depender exclusivamente del tipo de riesgo que corra cada empresa que va a prestar a una pyme. Mientras a mayor riesgo, mayor tasa, claro. Y no topees, no pasas el tope, pero esa es la realidad financiera que se vive y de eso se trata este negocio, ¿no? El dar crédito es un riesgo en sí, el negocio está en que ese riesgo sea lo mínimo posible. Sí, la idea es que el crédito llegue, y cuando hablamos del crédito llegue, siempre hay un internismo en las empresas. Vos tenés ya mucha experiencia en esto. Está el área comercial que quiere colocar créditos, ¿verdad? Y está el área de riesgo que quiere tener en cuenta y te para un poco la pelota y te pone un freno, porque hay cuestiones hay mucha informalidad, Alberto, en el sector de MIPYMES, ¿verdad? Entonces yo a veces le entiendo al de riesgo, que el de riesgo dice, no, espera, pues, le falta este documento, le falta aquello, y el área comercial, bueno, quiere colocar el crédito. ¿Cómo lo manejan eso internamente en las empresas? A ver, las dos gerencias, tanto la de comercial como la de riesgo, son gerencias muy importantes. Una, porque está directamente ligada a la producción que necesita cualquier empresa financiera, colocar dinero, que ese es el negocio. La gerencia de riesgos lo que tiene que hacer es tener claramente hacia dónde quiere ir el dueño del dinero o los accionistas, a quiénes le quiero prestar y bajo qué condiciones. Cuando la gerencia de riesgo tiene eso muy claro, a partir de allí es donde se empiezan a armar las políticas de riesgo. Y las políticas de riesgo tienen que ser compartidas con el área comercial. ¿Por qué? Porque son tu primer filtro. Si yo le muestro a mi gerente comercial, le muestro cuáles son las políticas de riesgo básicas, no la capacidad de análisis de cada persona que está dentro del área, pero sí las políticas básicas, queda todo mucho más claro. Yo no me voy a ir a pedirle un balance o los 3 últimos balances a una pyme que me pide 20 millones de guaraníes porque tiene una verdulería. Probablemente no los tenga. Sí. Entonces, los procesos son distintos. Saber a quién voy a prestar es importante. Armar la política de riesgo, comunicarla al área comercial. Las dos gerencias son muy importantes. En mi experiencia particular, en algún momento me ha tocado tener gerentes de riesgo y gerentes comerciales y la consigna es una. Tenemos que colocar tanto. Vos, gerente comercial, sos responsable de que coloquemos esto. Y vos, gerente de riesgo, sos responsable de que podamos cobrar en debida forma esto que estamos prestando. Sí.
Y por ahí pasa el tema, pero es un tira y afloje, sí, y claro. aparece el gerente de cobranza ahí. Claro, es un tira y afloje. Gerente de cobranza que viene después se enoja. Se enoja, claro. No llego, no alcanzo, Sí. no lo encuentro, no está, no me pusieron el dato. Esa es una constante. El tema de direcciones, te digo que en los últimos años, por suerte, el tema de direcciones se está aclarando muchísimo más. Antes, a mí me ha tocado ver direcciones que decían, no sé, Sí, 28 proyectada y 14, 15. No Sí. sabíamos qué era, Sí, digamos, y sí. estaba. O sea, hoy la tecnología ayuda muchísimo. Hoy la tecnología ayuda mucho, la tecnología está llegando al mercado financiero. Quiero dar el primer corte, Alberto, y luego hablar un poco contigo y escuchar tu opinión sobre esta incorporación de los productos tecnológicos en el sector financiero. Quiero profundizar el tema contigo a la vuelta a la pausa. Ok, ¿cómo no? Volvemos en breve con nuestro invitado. Segundo bloque del programa, estamos con Alberto Ibáñez. Alberto, se ve como un auge en el mercado financiero. Ya muchas entidades financieras están invirtiendo en tecnología, están innovando. De a poquito van saliendo algunos productos financieros digitales. Tu opinión al respecto, ¿cómo ves este increciendo de este modelo de negocio? La tecnología en estos últimos 5 años yo creo que ha progresado 30 de los que habitualmente conocíamos nosotros en avance tecnológico, principalmente en el sistema financiero. Hoy tenés decisores de aprobación o rechazo de un préstamo que lo hace una máquina y no un analista. Pero viniendo al negocio, al mercado de consumo o al de mi pyme, te diría que los motores de decisión hasta ahora son los tradicionales. Los burós de información, los datos relevantes que pueda traer tanto el vendedor o la persona que esté trayendo la operación. Y la tecnología, en ese sentido, te digo que te aporta más que la administración del dato, el conocer la situación de tu cartera de clientes y te permite tomar decisiones con respecto a algún curso de acción, aumentos de línea y demás en base a comportamientos. O sea, la tecnología hoy sirve, en el caso de consumo, te sirve mucho más para la operación ya otorgada y el análisis crediticio de tu propia cartera que para decidir dar o no un préstamo. Salvando la distancia de los elementos que hoy tenemos en los burós de información, pues base positiva y bases negativas, que esos con son, varios scoring también que... o varios scoring VIXA que también tiene, por están ejemplo, compartidos, exacto, a través de VIXA, que es un gran proveedor de scoring. Esas son las herramientas que hoy se utilizan en el negocio de consumo como elemento decisor. Sí, se volvió clave el manejo de información y siempre acá recalcamos en el programa, no sé si a vos ya estás hace, creo que más de 20 años en el rubro. Anteriormente el paraguayo como que tenía miedo hasta hoy, creo que, de compartir su información. O sea, el paraguayo no quiero que sepan dónde vivo, cuánto gano. Y bueno, pero hoy en día eso es negativo, ¿verdad? Cuando más las entidades financieras conocen sobre tu persona, sobre tu comportamiento financiero, eso contribuye a una información, a un scoring que luego permite que te analicen tu riesgo de una forma distinta, ¿verdad? Indudablemente que sí. VIXA en su scoring te muestra la historia y cómo avanza tu scoring crediticio a través del tiempo. O sea, en este momento lo mejor que te puede pasar es estar en una base positiva de créditos, porque le da una idea a la empresa que te va a otorgar el dinero de cuál es tu situación y tu posibilidad de pago. Te dice si alguna vez tuviste atrasos, si alguna vez dejaste de pagar más de 30 días o de 60 días. Sabemos que a partir de los 90 ya entras en base negativa, pero te va mostrando un poco un electrocardiograma de situación de cómo estuviste. Y eso es positivo, eso es bueno. En eso la tecnología aportó muchísimo y sirve de mucho. Alberto, se habla mucho, hoy en día es una de las banderas de este gobierno, la inclusión financiera, ¿verdad? Y lo escuchamos de autoridades en cada discurso, también autoridades del sector público, también sector privado.
Paraguay está, en el mercado financiero están bien, digamos, segmentados los actores, están los bancos, están las financieras y las OCDEs, que son los otorgantes de crédito dinerario, ¿verdad? Anteriormente llamadas casas de crédito. A tu criterio, ¿cómo contribuyen las OCDE a la inclusión financiera en Paraguay? Lo dije hace mucho, lo mantengo y creo que lo vamos a seguir diciendo. Las OCDE, las anteriores casas de crédito, hoy ya vistas por el Banco Central, reconocidas por el Banco Central, supervisadas por el Banco Central en muchos aspectos, es uno de los elementos que mejor trae a Paraguay el bancarizar la población. Tenemos muchísimos casos en esta historia de otorgar préstamos de consumo de clientes que su primer préstamo fue con una casa de crédito, su segundo préstamo con una casa de crédito, y cuando te diste cuenta ya había una financiera ofreciéndole préstamos, una entidad mucho más supervisada, mucho más estricta en la documentación, porque figuraba en un historial crediticio positivo, con muy buena información, y entonces otras entidades empiezan a ofrecerle. Esas otras entidades, como financieras y o algunos bancos que están en el negocio de consumo, ya le ofrecen la caja de ahorro, ya le ofrecen una cuenta corriente, ya empiezan a bancarizar un segmento que hacía 2 o 3 años dependía exclusivamente del préstamo de las OCDE. Sí, eso siempre se habla que las OCDE son como la escuela, las financieras son el colegio y la universidad son los bancos, ¿verdad? Porque de a poquito te van incluyendo al mercado financiero, ¿no? Con un aspecto muy favorecedor para aquellas entidades que toman clientes de las OCDE. Toman los buenos clientes de las OCDE. Claro. Los malos clientes de la OCDE están peleándose con la gerencia de cobranza y el departamento de cobranza de cada OCDE. Entonces, esa es una gran ventaja. Sí, el gran riesgo de prestar en consumo lo tienen las OCDE hoy. Sí, porque son quienes filtran a los mejores clientes. Y se quedan con los malos también. Sí, sí. Hablando de malos clientes, quiero hablar un poco contigo, tema mora, tema sobre endeudamiento. Vamos a un corte más, Alberto, porque eso es un tema también que hay que analizarlo y que viene de la mano de la educación financiera. Perfecto. En breve volvemos con Alberto Ibáñez. Vamos al tercer bloque del programa. Estamos en el tercer bloque de crédito y consumo, hablando de varios temas relacionados siempre a la asistencia crediticia. Ahora quiero hablar un poco con Alberto Ibáñez, nuestro invitado de hoy. Alberto, tema mora, tema sobre endeudamiento. Es importante que la entidad que presta tenga ciertos parámetros y pueda detectar, ok, hasta aquí puedo prestarle a esta persona, para evitar digamos, el flagelo del sobreendeudamiento, ¿verdad? Hay una gran responsabilidad en la política de riesgos, que es la que te permite no sobreendeudar a tu cliente. Y eso tiene que ver directamente con el nivel de ingresos de esta persona. Yo he visto políticas donde dice, si mi cliente gana X monto, hasta este X monto tiene que quedar libre. Mi cuota puede ocupar solamente un porcentaje de ese monto neto que recibe el cliente. Esa es una gran responsabilidad. También acarrea muchos problemas con las gerencias comerciales porque le queremos prestar más, pero resulta que no podemos ir en contra de eso. Eso corre por cuenta de cada entidad, de cada OCDE o de cada entidad que otorgue dinero. Y es muy importante respetarlo porque de esa manera hacemos de que nuestro cliente pueda pagar su cuota y que le quede un resto para lo que necesite vivir de forma efectiva, ¿no? Entonces, la gran responsabilidad está directamente ligada a la política de riesgos que uno asuma en cuanto a eso. Y ser muy estricto, no sobreendeudar al cliente. Esa es la primera función. ¿Por qué vino el sobreendeudamiento? En muchos de los casos, y te puedo contar historias, clientes que sacaban préstamo en 3 o 4 lugares, cuando iba al 4.º lugar no había información, y hoy, habiendo información, a veces el 4.º otorgante se arriesga mucho más y vuelve a prestar igual. Y eso va a hacer que en algún momento alguno de los 4 donde sacó dinero no cobre, o alguno de 2, o uno de 3, o los 4 dejen de cobrar dinero. Ese es uno de los grandes temas que hay que respetar a nivel de OCDE y de entidades financieras.
no sobreendeudarlo porque yo quiero vender y después que me pague a mí. Hay un mito que dice, cuando la cuota es más alta es el primer compromiso que tiene. Te digo que en consumo eso no funciona. Cobrar antes, poner las fechas los primeros días, tampoco funciona. Entonces, Sí. es una responsabilidad directa de cada cliente el hecho de venir a pagar en tiempo y forma, siempre y cuando tenga con qué pagarte. Sí, porque actuar de forma irresponsable y utilizando tu ejemplo, aquel cuarto otorgante de crédito que ya sabe que está endeudado el cliente, igual le sigue prestando, o aquel quinto otorgante que le sigue prestando, esa acción puede implicar que los 5 no cobren, ¿verdad? Porque esa persona que cae en sobreendeudamiento, en un momento dado puede decir, che, yo no puedo más pagar, y bueno, llama a convocatoria de acreedores, ¿verdad? Y ahí entran los 5 ahí en un proceso de años, y bueno, y el primero que cumplió su política de riesgo a rajatabla, el segundo y hasta el tercero, y te viene el cuarto, el quinto a descomponer el mercado, ¿verdad? Por eso mismo es tan importante La información también. La información de los burós. Sí. El buró de información, en este caso de VIXA, que es el que más utilizamos nosotros, Sí. es importantísimo. Es importantísimo. Nosotros hemos tenido que negar créditos a personas con muy buenos ingresos, pero que vos mirabas y tenía ya varias cuotas que tenía que seguir cumpliendo, y el monto de su neto a recibir en bolsillo era inferior al monto que nosotros decíamos, no podíamos otorgar, y no se otorga, y esa es la responsabilidad. Porque está bien, no lo puedo prestar yo, pero tampoco me puedo arriesgar a que me deje de pagar a mí o deje de pagar a alguno de los otros 3 que le dieron antes. Eso es una cuestión de compromiso financiero, digamos, con los clientes. Claro. Alberto, para cerrar un poco la entrevista, me gustaría una breve reflexión. Conozco tu criterio sobre, hoy en día están vistas de una forma distinta las OCDEs, están en un proceso de regulación por parte del Banco Central. Esto es algo positivo porque se las ve con otros ojos, ¿verdad? A tu criterio, este es un proceso que está... la gente me decía el otro día, un invitado me decía, el Banco Central también tiene que entender la idiosincrasia, el tipo de clientes que manejan la OCDE, porque no puede traer una regulación muy estricta a este sector en comparación con los bancos. Tu opinión sobre ese tema me gustaría también escuchar, Alberto. Me voy a tomar de algo que te dije hace un rato en el otro bloque. El hecho de que las OCDE sean el gran filtro para que la gente, los buenos pagadores se bancaricen en el resto del sistema financiero que no sea OCDE, es una gran responsabilidad de las OCDE. También lo dije hoy, a mayor riesgo, mayor tasa, sin pasar el tope permitido por Banco Central. Sigo insistiendo en que el trabajo de las OCDE pasa por ahí. La gran responsabilidad de bancarizar a gente y dejar que permee en el sistema hacia arriba la gente buena. La gente mala va a seguir lamentablemente en manos de la OCDE a través de otro tipo de criterio de cobranza, refinanciaciones, reestructuraciones y demás. Con respecto a que las OCDE hoy están siendo supervisadas por el Banco Central, yo creo que eso, claro que es una muy buena noticia, porque las OCDE que están en línea concordante con lo que es la ley civil y comercial, habla muy bien de esas empresas. Pero realmente quienes mejor se sienten son los propietarios de las OCDE. El cliente común, el de consumo, que diga que esta OCDE está supervisada por Banco Central y esta otra no, creo que no lo sabe, no lo conoce y no le interesa probablemente. Sí. Así mismo, claro, el que está digamos, el que duerme más tranquilo es el propietario de la OCDE. Exacto. Que sabe que está en regla, que sabe que está cumpliendo todos los parámetros normativos y regulatorios. Gracias, Alberto, interesante la entrevista. Vamos a seguir invitándote para otras oportunidades. Con todo gusto, acá estaremos. Esta fue la entrevista de Alberto Ibáñez. Vamos al cuarto bloque del programa, tenemos un invitado más. Vamos a hablar del tema de la financiación en el rubro inmobiliario. Es un rubro que creció muchísimo en los últimos años en Paraguay. Y vamos a tocar un poco ese tema a la vuelta a la pausa. Llegamos al cuarto bloque del programa. Como les decía en el anterior, queremos abordar el tema de
de los negocios inmobiliarios y de la financiación que se vuelve clave en cualquier negocio inmobiliario. Muchas veces inclusive una falta de financiación puede truncar un negocio inmobiliario, una venta, un alquiler. Para eso estamos hoy con Nicolás Taveira. ¿Era Nicolás? Nicolás Taveira, buenas noches. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Antes que nada, Estefan, muchísimas gracias por invitarme al programa. Realmente súper feliz de estar acá y poder compartir contigo un poquitito sobre el tema que tanto me apasiona ahora. Buenísimo. Les comento, Nicolás es agente, asesor inmobiliario, ya hace casi 4 años de experiencia en el sector. Queremos comenzar un poco acá en el programa. Este es un programa que toca temas relativos a la economía, sector crediticio, financiación, consumo y hay un boom del sector inmobiliario, corregime si me equivoco, para mí hace 8 o 10 años hay un boom en el sector inmobiliario. Cada día que vamos vemos edificios nuevos, torres nuevas, vemos mucho auge, Nicolás. Y en tu experiencia supongo que vos vas detectando qué tan importante se está volviendo que la gente pueda acceder a créditos, ¿verdad?, para comprar o para cerrar un negocio inmobiliario. Yo creo que es algo totalmente necesario, me animo a decir, en el 70-80% de los casos de venta, al menos a nivel personal, ¿verdad? Que los clientes apuntan a contactar con alguna entidad financiera para justamente adquirir un crédito, ¿verdad? En algunos casos hay más facilidades, obviamente depende un poquitito del cliente en sí, digamos, del perfil del cliente para saber a qué línea de crédito apuntamos, a qué préstamo podríamos llegar a solicitar claramente. Claro. Vos ves en tu experiencia, Nicolás, ves un porcentaje mucho más alto de gente que en Paraguay compra financiadamente, de forma financiada, que la que compra al contado. Y depende mucho realmente, o sea, el que compra al contado es porque quiere quitar una plusvalía más que nada, quiere generar, digamos, una situación de ventaja claramente de conseguir un buen descuento. Pero si el inversionista de repente que está comprando su primer departamento o alguien que está comprando su primera vivienda, de por ahí es mucho más factible apuntar a un crédito, ¿verdad? Sí, siempre yo traigo a colación, en Estados Unidos la gente no le tiene miedo a deber. Exactamente. La gente en Estados Unidos debe y no importa si a 20 años, a 30 años, allá se mueve mucho el mercado inmobiliario a mí me habían ofrecido un departamento o una financiación de 30 años. No, allá adquirir autos, casas, departamentos, estamos hablando de otras facilidades totalmente. ¿Y tuviste experiencia, Nicolás, de negocios que se te cayeron porque el cliente no accedió a un crédito? Porque acá en Paraguay, yo te comento, un principal flagelo que existe cuando uno gestiona un crédito es la informalidad. El paraguayo está aprendiendo, pero es un proceso. Y es muy informal en su documentación, en su historial crediticio, en el cumplimiento de sus obligaciones, y eso luego atenta cuando quieres cerrar un negocio inmobiliario. ¿Habrás tenido experiencia y cómo lo manejan eso desde tu empresa? Y yo creo que más que nada me llegó a pasar de que tenían otras expectativas de por ahí con las tasas de intereses que se están manejando en el mercado actualmente, ¿verdad? Sí. O sea, de repente uno está con el cliente, le pasa las opciones y demás, él empieza a investigar justamente para ser, digamos, partícipe de un crédito bancario y se da cuenta que las tasas están por los cielos, ¿verdad? Y claramente sí, muchas veces me tocó clientes que dieron paso hacia atrás. Claro, te pasa porque de repente vos decís, ok, voy a quitar un crédito a 15, 20 años y pues te das cuenta que el precio del débito se te fue al triple, ¿verdad? Totalmente. Si no es al 4 veces más, ¿verdad? Y eso bueno, ahí ya uno analiza, ¿es una inversión? ¿Me quiero dar gusto? ¿No me quiero dar gusto? La gente compra mucho por inversión, Nicolás, o hay gente que también se da el gusto de tener, bueno, quiero un débito, quiero un penthouse, quiero una casa linda. ¿Y vos ¿Cuál es tu experiencia ahí? Vos sabés que se da mucho que tengo muchos clientes que le están comprando a los hijos. Sí. Vamos a decir, en mi generación, yo tengo 24 años, ¿verdad? Mi generación como que la posibilidad de tener esta casa de 720, 1000 metros cuadrados, la ve por ahí un poco lejana, ¿verdad? No sé, que haya una herencia en camino, estamos hablando de precios súper altos, ¿verdad? Sí, terrible. Entonces, yo veo mucho que los padres están pensando bastante en los hijos. Mi hija está por ahí, vos hablaste con ella antes de entrar al aire, ¿verdad? No, entonces, acá no hay nada parece que hay un complot ahí, ¿verdad? Sí, no, y cierto, porque antes, yo recuerdo, antes era más fácil tener propiedades. O sea, mi padre
pudo construir en su momento 3 propiedades con 3 créditos hipotecarios a largos plazos y con cuotas flexibles parecía más fácil. Hoy en día al joven se le complica acceder a un departamento de 2 dormitorios, estamos hablando, depende de la zona, ¿verdad? Claro. Arriba de los $80.000 seguro. Totalmente, ¿verdad? totalmente. Entonces no es fácil acceder a la vivienda propia hoy en día, ¿verdad? Para ustedes los jóvenes. Y es un tema delicado, ¿verdad? Cada uno lo aborda de acuerdo a sus posibilidades, pero sí, como hiciste la consulta, realmente te menciono que muchos padres, digamos, están viendo para sus hijos terrenos, de repente en zonas tampoco con precios tan altos. Sí. Actualmente, qué sé yo, Surubí, Chacoí está en auge totalmente también. Sí. Porque ya, obviamente, si pasamos a terrenos en Burucuyá, Las Lomas, Carmelitas, etcétera, hablamos de otro precio por metro cuadrado totalmente. Sí, ahí se dispara. Se dispara totalmente. Sí. Tengo un amigo que vive en Miami y me dice, no entiendo cómo pagan ustedes. O sea, ahí está el metro cuadrado más caro que acá en Miami. O sea, ¿En serio? Y es así. ¿En serio? Y es así. Ustedes estás en Century. Ustedes de Century, te consulto, eso lo hablamos en el corte hace un rato. Century, cuando gestiona la venta, Century no entra a gestionar el crédito en sí en la entidad financiera. ¿Tienen convenios específicos con entidades financieras o eso ustedes exclusivamente y netamente lo dejan a cargo del cliente? No, te comento. Nosotros realmente acompañamos al cliente desde el vamos. O sea, tenemos alianzas estratégicas con los mejores bancos de plaza. Itaú, GNB, Atlas, por nombrar nomás algunos bancos. Y lo que se hace realmente es poner en contacto al cliente directamente con algún oficial de cuenta con la que tengamos ya un convenio previo. En donde se le da un poquito de prioridad, ¿verdad? Claro. En los tiempos de gestión, más que nada, tener una respuesta, pasarle por lo menos ya al cuotero, saber cuánto va a ser la cuota mensual, si es que necesita refuerzo, etcétera. Darle un panorama ya real al cliente antes de hacer cualquier tipo de paso en falso, ¿verdad? ¿Trabajan desde digamos, las empresas que están en este rubro, como la tuya, en inculcar un poco el tema de educación financiera? Porque, repito lo que te decía al comenzar la charla, puede hacer la mejor gestión de venta, poder preparar todo el camino y bueno, se cierran, ambas partes cierran el monto, pero te tropezás con que el comprador tiene un problema en su balance, si es una SA de los últimos 6 meses o tiene algún problema en su historial crediticio, el tipo era informal. Entonces, a la larga, ¿no te parece prudente que las empresas que se dedican al rubro inmobiliario también se dediquen un poco digamos, a educar financieramente a la gente, ¿verdad? Totalmente. O sea, un buen asesor yo creo que no se va a centrar solamente en la comisión, sino que va a ver un poco más allá de lo que quiere hacer realmente el cliente, ¿verdad? O sea, más que nada investigar para qué sería la compra, qué estás comprando local comercial, para qué, investigar un poquitito sobre la plusvalía, si es una zona buena para lo que querés implantar en ese terreno. O sea, realmente hay muchísimas variables para investigar y poder hacer un análisis lo más realista para el cliente, ¿verdad? Más que nada se trata de no venderle una idea fantasiosa al cliente de que el terreno le va a traer, no sé, vos por ejemplo me decís, quiero abrir un lavadero. Bueno, y te vendo un terreno sobre Marical López, acá vas a tener tantos clientes, vas a generar tanto. Eso no tiene tanto sentido, ¿verdad? Claro. O sea, hay que ser un poquito más realista y acompañar al cliente desde la realidad, ¿verdad? Claro. Ponerse en el lugar. Yo a nivel general y personal siempre trato a mi cliente como si fuera más o menos un familiar o si fuera yo el que estoy haciendo la inversión. Sí. Como para que tenga, digamos, un poquito más de sentido para mí en todo momento, ¿verdad? Claro, aparte casi se vuelve un cliente recurrente también. Totalmente. ¿Notas un poco de que el paraguayo está recurriendo a la financiación a través de los fideicomisos en temas de inmuebles, las fiducias o siempre el crédito hipotecario nada más? O sea que es como que le metes ya en un tema más complejo. Sí. Y medio ya le espanta un poquitito, genera un poco de rechazo. Sí, y si bien vos sabés que es una herramienta que como está, digamos, garantizado con ciertos fondos de inversión, son herramientas que a la larga te pueden dar mayores plazos, mejores tasas, porque ahí aseguras el inmueble a adquirirse entra dentro de un patrimonio autónomo y la herramienta genera mayores facilidades para el que da el crédito y mayor garantía. Entonces yo creo que algo, volvemos al ejemplo de Estados Unidos, en Estados Unidos se compra mucho bajo figura de garantía de fondos de inversión, ¿verdad? Yo digo que, esto es una opinión personal mía,
Paraguay tiene un auge en el mundo inmobiliario, Paraguay creció muchísimo, pero lo que noto yo que la asistencia crediticia no está a la par del crecimiento inmobiliario. Es como que está creciendo muy rápido y la asistencia crediticia está acá. Entonces, la explosión del todo cuesta que se dé porque falta crédito. Créditos blandos, créditos flexibles. Entonces, yo creo que ahí habría que hacer un trabajo conjunto entre todos ustedes que están en el rubro y, bueno, digamos, cerrar convenios con entidades financieras y ver ese tipo de soluciones financieras, ¿verdad? Yo creo que más que nada recalcan lo que vos dijiste previamente, ¿verdad? Por ahí, tanto la informalidad como falta de conocimiento son realmente cosas que no nos enseñan pues, en el colegio, ¿verdad? Entonces uno sale realmente al mundo real después y es como que a prueba y error va conociendo las cosas, va mejorando algunas estrategias de negocio, estrategias de inversión, etcétera, que puedan tener, o inclusive por ahí replicando cosas que uno ve, ¿verdad? Sí. Pero sí, yo considero que lo que decís es totalmente acertado. Nicolás, para cerrar el bloque, ¿qué le sugerirías a aquella persona que está pensando entrar a comprar un inmueble a cuotas, financiada? ¿Qué tiene que tener en cuenta con respecto a su comportamiento, digamos, personal, patrimonial, cumplimiento de las deudas? Algunos tips claves que les pueda sugerir para aquel que está pensando, bueno, voy a comprarme algo a cuotas, ¿verdad? Bueno, yo creo que primero que nada hay que pensar, digamos, cuál es el fin de la compra, ¿verdad? Si es que uno quiere comprar de repente, te tiro un ejemplo, un departamento en Pozo, digamos, en el pre-Pozo para directamente cuando se inaugure el edificio, ya venderlo y tener una plusvalía, o si quiere una renta fija, poniéndolo en alquiler, o si quiere comprar de repente una casa a refaccionar y luego revenderla, que no es algo tan factible acá realmente con los precios que hay. Pero yo creo que depende mucho a qué estaría, dónde estaría el norte, ¿verdad? Sí. ¿Qué querría hacer el cliente? Y a partir de ahí, obviamente, es un proceso que no es de un día, no es de una semana, Sí. ver todas las oportunidades que hay en el mercado, nunca cerrarse con la primera opción, porque de repente vos ves algo que te enamora, pero no sé, al día siguiente, el fin de semana siguiente, hacer un recorrido otra vez para ver propiedades y ves algo mucho mejor, ¿verdad? Entonces, no cerrarse a lo primero que uno ve, hacer bien la tarea, digamos, de entender dónde, de dónde por ahí le conviene más quitar el crédito, Claro. en qué banco le conviene. También podemos hablar, qué sé yo, de financieras y demás. Claro. Y no nos olvidemos que Están también las OCDE, que son los otorgantes de crédito dinerario, que también no son muchas las que dan créditos hipotecarios, pero algunas dan, ¿verdad? Y hay muchos actores en el mercado financiero. Bueno, el consejo de eso es no casarse de repente con la primera opción, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, siempre Totalmente. se dice. Y más que nada de repente ver en el mercado, porque hoy en día yo creo que hay muchas desarrolladoras que dan facilidades de pago, que sería justamente lo que me mencionabas al comienzo, ¿verdad? Cuotas, Sí. en donde por ahí ya en obra uno tiene la facilidad de directamente no tener intereses. Entonces, qué sé yo, los primeros 2 años ya compraste en Pozo, se entrega en el 2026, 2027, tenés 2, 3 años de financiación ya sin intereses, ¿verdad? Sí. Empezás con esa ventaja. Sí. Pero más que nada es realmente darle el tiempo para investigar todas las opciones que hay y bueno, cuando llega la opción acertada, no tener miedo, ¿verdad? No tener miedo. Buenos datos, buenos consejos. Gracias, Nicolás. Muy buena la entrevista y te agradecemos de Crédito y Consumo por compartir con nosotros tu experiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero estar de vuelta. Buenísimo. Este fue un programa más de Crédito y Consumo. Estamos cerrando el programa con entrevistas muy interesantes. Espero que hayan sido de su agrado. Los esperamos nuevamente el próximo jueves, 21 horas, aquí por este canal.